Este es el segundo conversatorio de CLIC que tenemos este año y para esta versión tenemos la temática de Insights 2026, el contexto económico y social de Latinoamérica. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, muy amigo de la casa, que es el señor Samiro Campo, que es el CEO de Radar. Es administrador público y politólogo con MBA en la INALDE Business School, analista de procesos sociopolíticos y socioculturales en Latinoamérica, así como docente invitado en universidades de la región y columnista en diferentes medios nacionales e internacionales sobre economía y sociedad. Este va a ser un conversatorio de análisis económico y social, por lo que ustedes ya han conocido y de pronto han tenido como el acercamiento a lo que hemos venido presentando con Radar, en donde se van a comprender los insights que en realidad tenemos que tener en cuenta este 2026 para marcar tendencias, definir desafíos que tenemos en este momento presentándose con todo lo que ha sucedido a nivel regional. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida al señor Samir. Bienvenido y está con su público ya dispuesto. Bueno, bien, un saludo para todos y cada uno de ustedes, un saludo desde aquí, desde Colombia, desde Cali, en donde nos encontramos hoy por coincidencias del trabajo y por todo el trabajo académico que también desarrolla Radar en algunas latitudes de la región. Gracias por la presentación y me parece que es un momento interesante para poder contarles un poco. eh, Claro, de qué nos espera para la dinámica del año 2026, pero también y sin duda tiene que ver mucho con a dónde se están, a dónde se movieron, cuáles son esas zonas calientes o frías que eventualmente podríamos encontrarnos en nuestras economías de la región. Una región compleja, una región convulsa, una región eh, repleta de elementos comunes, pero también de elementos que nos hacen perfectamente diferentes. Y es que usted y yo sabemos que desde Calafate hasta, o desde el Pedro Moreno hasta el sur del Río Bravo, claro, con algunas obviedades en algunos países de las Antillas y demás. Y Brasil, nuestro gran Brasil, pues nos une el idioma, pero sin duda también hay algunos elementos que nos hacen relativamente diferentes. Y creo que este journey que vamos a hacer y creo que este viaje que vamos a hacer alrededor de los elementos consistentes en torno a lo que nos pasa económicamente, también se conecta de una u otra forma con la realidad de nuestros compradores y de nuestros consumidores. Y aquí bien vale la pena recordar parte de ese discurso muy citado en muchos textos y en muchas aulas de clase de John F. Kennedy, en donde Kennedy en abril del 62 plantea que son los consumidores una de las dos terceras partes más importante de la economía y afecta y se ve afectada por las decisiones públicas o privadas de los mercados. Entonces, este va a ser un viaje que arranca más o menos a 20.000 pies de altura y que termina o pretende terminar un poco en las disposiciones de gasto de los hogares de nuestros países. Entonces nos vamos a encontrar con una región que eventualmente en su gasto cerrado el año 2025 se nos deja ver con una variación del 3,28% en términos reales. Y probablemente si usted y yo no nos hemos encontrado en estos espacios, una de las cosas que me parece perfectamente interesante en analizar en esta conversación, o por lo menos en este punto de la conversación, es que usted tenga presente que la medición que desarrollamos con el equipo de radar se circunscribe en esto de gasto de los hogares a tres puntos específicamente. El primero tiene que ver con la variación en plata, que es el gasto corriente, la variación en dinero. Y entonces en esta variación en dinero, que es esta línea azul que usted está observando, los hogares en América Latina, y cuando nos referimos a América Latina, en esta conversación estamos hablando de Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y República Dominicana. Claro, hay algunos países que se quedan fuera de nuestra esfera por nuestro sistema de medición. Hay algunos países que se nos quedan un poquito distanciados por la forma en la que Radar produce sus datos. Entonces, insisto, regreso, tenemos una variación en dinero
de más o menos el 7,6%. A esa variación en plata que calculamos en el mercado le descontamos la inflación, que esta inflación promedio para los países que estamos midiendo asciende más o menos a una variación de precios del 3,85%. Descontando, deflactando, retrayendo el valor del dinero, llegaríamos entonces a algo relativamente parecido a los volúmenes o cercano a los volúmenes, ¿no? Y desde ahí es desde donde obtenemos ese dato de gasto real. Entonces, la realidad de América Latina es una realidad que se ubica más o menos en un 3,28% y ahí vendrán algunas preguntas. Hombre, Samir, ¿es bueno o es malo? Yo creo que en cierta medida, eventualmente 2025 para muchas de nuestras economías se deja ver superando, claro, los picos del año 2022 que fueron particulares después de la pandemia y demás. Entonces se nos deja ver relativamente por encima. Claro, estoy viendo generalidades, sin duda. Yo creo que otra de las noticias interesantes es el gasto de los hogares en América Latina supera la presión inflacionaria del año 2022 y 23, en donde se vieron afectados en su gran mayoría tres grandes canastas que son fundamentales para cualquier hogar de la región, a saber, alimentos para el hogar, transporte y los gastos que tienen que ver con la vivienda, ¿no? Con el sostenimiento de la vivienda, hipotecas, arriendos y demás productos asociados a la vivienda. Entonces, ¿qué sorteamos? Yo creo que estamos sorteamos esa inflación, la sobrepasamos. Sin embargo, claro, no es fácilmente visible desde donde me esté escuchando y viendo en este momento, no se ve fácilmente, pero si usted se da cuenta, aquí rebota un poco, empieza a tener un sistema de rebote la inflación en los países observados de América Latina y eso tiene que ver con una presión que están ejerciendo en algunos casos los servicios y en otros casos productos como los alimentos en algunas regiones de nuestros países, lo cual eventualmente me invitará a decirle a usted que más adelante vamos a avanzar sobre esto, ¿no? Entonces, estábamos viendo las anualizadas, me quedo un poco a revisar las composiciones trimestrales, claro, en la medida en la que reduzco los gaps, creo que eso lo tiene muy claro, en la medida en la que reduzco los gaps de tiempo, me empiezo a encontrar con en medio de todo con una mayor volatilidad en la presentación del dato, pero cerramos el último trimestre del año 2025 con una variación en gasto real del 3,42. Empezamos a ver en el último trimestre del año 2025 un ajuste total en la región en las condiciones de inflación y entonces vemos una inflación cercana al 4,03% y en la variación en dinero tenemos una variación del 7,95. Creo, no sé, ¿hay alguna pregunta por ahí? Todavía por acá, no por el chat. Recuerden que pueden escribir al chat si requieren alguna pregunta durante el proceso de conferencia que está dando Samir o también pues activar su micrófono para poder hacer la intervención. Muchas gracias. Vale, chévere. Entonces, con eso dicho, América Latina cierra, digamos que con algunos elementos de contraste que vamos a ver más adelante. Entre otras cosas, vamos a ver cómo nos afectan las decisiones políticas de estos dos grandes actores que hoy están en puja y en boga alrededor de la composición de la economía global, Estados Unidos y China. Y yo creo también, y me propongo golpe en función del análisis, ver cómo esos desequilibrios, esos balances, esos contrastes entre quienes entran y quienes salen, entre hacia dónde se dirige la relación y cómo esa relación se materializa, pues desde ahí también tendremos beneficios asociados a la economía. Soy consciente que la diapositiva no es muy amable, pero también le pido que me entienda en la medida en la que, pues claro, tengo que avanzar por diferentes países. eh, Le pido me entienda que al final una de las cosas que tengo que hacer es tratar de concentrar la mayor cantidad de información posible. ¿Y usted qué tiene aquí? Y eventualmente para que en cada caso pueda desarrollar un proceso de análisis, un proceso de análisis mucho más cercano
a su medida. Entonces, en la fila que le estoy señalando aquí, usted se encuentra los datos, estos mismos datos, PIB real, desempleo, tasa de política monetaria, riesgo país, tasa de cambio, salario mínimo real en dólares, el dato de confianza al consumidor y la cifra de déficit fiscal, ¿no? Entonces, comparamos todos estos datos porque al final nos cuentan un cuento que nos permite ir viendo si el país evoluciona o no. Si usted encuentra el dato en rojo, eventualmente lo que significa es que tuvimos un empeoramiento del indicador, el indicador cayó. Si lo encuentra en amarillo, significa que el indicador se mantuvo, y si lo encuentra en verde, significa que el indicador mejoró, ¿no? Entonces, ¿qué hemos venido observando frente a la composición de realidad de América Latina? Pues uno, yo creo que una de las cosas que hemos venido observando es un Centroamérica, particularmente Guatemala, particularmente Dominicana, aunque se ve con una contracción en su PIB real, Guatemala, Dominicana y Costa Rica, que vienen muy proyectados y vienen con una tasa de crecimiento muy constante en el desarrollo de sus economías. No sobra decir, por ejemplo, que en todo lo concerniente a inversión extranjera directa y analizando el caso específico de México, pues nos encontramos con que eventualmente México ha venido caminando en torno a una cuerda floja alrededor de su relación con su vecino del norte, con Estados Unidos. Entonces, eventualmente esas ya no inversiones, sino desinversiones directas que probablemente podía percibir México, proyectadas al año 2024 y eventualmente al año 2025, el hecho de no tenerlas sin duda nos deja con una realidad proyectada de crecimiento cercano al 1%, ¿no? Y entonces avanzamos con el desempleo. El desempleo en México tiene una desmejora, entendiendo estas condiciones que de una u otra forma, de las cuales hemos venido hablando alrededor también del sistema de inversión extranjera directa, alrededor de tasas de política monetaria, en la medida en la que la inflación en México y en muchos de nuestros países ha venido cediendo, veremos que, por ejemplo, la situación inflacionaria de Centroamérica tiene algunas diferencias con respecto a la situación del sur del continente. Entonces empezamos a encontrarnos con una tasa de política monetaria que ajusta al 7,25% cerrado el año 2025 para México, y que frente a... Claro, hay unas tensiones, Canadá, México, Estados Unidos, hay unas tensiones alrededor de esta relación, pero eventualmente algunos clústeres de inversión y balance en cuenta corriente que no se han deteriorado del todo en México. Entonces, ese riesgo país que veíamos en el año 2024, con la recién entrada de Trump a la Casa Blanca, de una u otra forma se calman un poco las aguas y el riesgo país, digamos que se ajusta frente a ese 3,18%. Vemos una caída de ese riesgo país. Claro, sin duda lo que eventualmente viene, de lo que eventualmente se viene sufriendo un poco, es con este tema del dólar, ¿no? Las decisiones de política monetaria del Banco Central, de la Fed en los Estados Unidos, hace que tengamos mucho más dólar líquido en el mercado. Sin embargo, también tenemos que decir que algunas condiciones específicas de cada economía hacen que el dólar tenga X o Y comportamiento. En el caso particular de México, sobra decir que tuvimos durante el año 2023 un peso mexicano bastante revaluado. En las últimas condiciones de mercado hacen que eventualmente tengamos menos dólar circulante en el caso de México. También vía remesas, en donde en algunos países como México, Guatemala, hemos visto una desaceleración en el comportamiento de las remesas, diciendo con ello que estas remesas son absolutamente importantes para las economías centroamericanas. No es un secreto que en el caso de Salvador, Honduras, Guatemala, hay un peso de esas remesas
que se encuentra, oscila alrededor de entre el 23 e inclusive superior al 30% de la producción nacional, con lo cual ese dólar que no está entrando vía remesas de una u otra forma también termina constituyéndose en un problema concreto para efectos de las economías, particularmente desde la estructura de tasa de cambio. ¿No? Entonces, y con ello también tendríamos que decir ajuste en salario mínimo en el caso particular de México a $247,60. Bien sabemos que en el caso de México hay unas diferencias estructuradas en función de dónde viene esa persona o dónde trabaja esa persona, en qué sector de la economía, si es mano de obra directa o si depende, si atiende fundamentalmente a los servicios. Y claramente con el ajuste de la tasa de cambio podemos ver un déficit en la confianza del consumidor que pasa del 46,9 al 46,13, y sin duda también uno de los elementos que pareciera encontramos es claro, un México que podía endeudarse un poco más, pero toma la decisión de rezagar un poco la deuda, y también con la caída del dólar a nivel global favorece la deuda de muchos de nuestros países. Con ese panorama y explicando un poco México, ya después les dejo a ustedes que le echen un ojo a cada uno de los casos específicos de nuestros países, entendiendo pues que tengo un contenido significativo y que eventualmente quisiera contarles de todo un poquito. Eh, ¿Qué tenemos que decir? Que ese rezago del nearshoring en países como Guatemala, Honduras y Salvador está generando efectos absolutamente positivos. Bien sabemos, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, la producción de textilería de punto, tanto en Guatemala como en Honduras, se ha constituido en un actor fundamental de crecimiento de las economías. Hay algunas de nuestras economías, como es el caso de Costa Rica y de Guatemala, que tienen una producción cafetera significativa tanto o en una proporción relativamente menor, pero de igual significancia que la que podríamos llegar a tener en Colombia. Solo voy a citarle el caso de Colombia. En el caso de Colombia, el año pasado, la economía colombiana, el agro colombiano produjo 24 millones de sacos, y bien es cierto también que el año pasado, por la situación específica, de Brasil y de Vietnam. El café estuvo muy bien pago, el cacao está siendo muy bien pago gracias a la crisis de la producción cacaotera africana. Entonces, parece que estamos buscando en los commodities una serie de alternativas significativas para mover nuestras economías. Eventualmente no es el mismo caso de Costa Rica y de Dominicana. ¿No? En el caso de Dominicana somos perfectamente conscientes, por ejemplo, que Dominicana ha venido haciendo un esfuerzo significativo alrededor de su clúster de turismo e inmobiliario, y ese clúster turístico e inmobiliario le ha permitido a República Dominicana tener un crecimiento constante que se ve menguado entre el año 2024 y el año 2025. Y en el caso de Costa Rica, esta dinámica productora de dispositivos médicos con importante valor agregado hace no solamente que tengamos una dinámica diferenciada frente a lo que puede suceder en la región, más que en la comparación año contra año, sino que también podemos encontrar en Costa Rica que se generó socialmente una fractura muy importante por, claro, la demanda de mano de obra altamente tecnificada versus la producción agrícola. Pues ahí hay unos actores dentro de la economía costarricense que eventualmente están en mejores condiciones que otros alrededor de la dinámica de remuneración. Entonces, tenemos situaciones y tenemos momentos distintos eh, en relación con nuestros números, en relación con cómo se comportan, por ejemplo, los salarios, esto de tener una industria altamente desarrollada, pues más que altamente desarrollada, pero con una importante cantidad de valor agregado en la formación de la masa laboral, pues hace que al final tengamos una Costa Rica que tiene mejores salarios versus el resto de la región, y eso hace que los componentes de confianza al consumidor tengan un mejor comportamiento. Ahora,
pasamos de ver una Centroamérica que, claro, tiene algunas limitaciones, está con algunos rollos en algunos puntos específicos de los análisis cuantitativos que estamos haciendo. Y cuando nos vamos a Sudamérica, pues eventualmente aquí la cosa se nos pone un poco más tensa, en donde tenemos un Ecuador que sin duda está tratando de pilotear el rezago que quedó de toda esta situación de los apagones en Ecuador, de la producción camaronera que se le vendía a China y al sudeste asiático y que eventualmente ha tenido algunas menguas, pero también tenemos que decir tristemente que la situación de seguridad en el Ecuador particularmente hacia el norte del país, ha venido teniendo dificultades significativas, pensando un poco también en todo, en cómo los puertos del Pacífico, de nuestro Pacífico en general, y cuando hablo de nuestro Pacífico estoy hablando de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, llegando hasta las costas de los Estados Unidos, tienen o gozan, digo, mal diría gozan, pero están sufriendo por el flagelo que se produce alrededor del narcotráfico. Entonces, Ecuador, digamos que sufriendo un poco, pasando un poco dentro de las variaciones de crecimiento para el año 2025, en unas condiciones que sin duda afectan un poco las condiciones de desempleo en el país y claramente nos pone a todos a ver muy con detenimiento lo que pueda pasar, por lo menos en mi caso desde Colombia, allende la frontera, en nuestra relación con los ecuatorianos, que como usted muy bien sabe, a principios de este año, el presidente Noboa, estando encontrándose en Davos, manifestó la imposición de aranceles a Colombia por el orden del 30%. Perú muy en boga en estos días también con la situación del gobierno, del ejecutivo peruano, un cambio nuevamente de presidente a 5 meses del proceso electoral. Eventualmente solemos decir mucho en la región, oiga, en Perú por un lado va la economía y por el otro lado va la política. No obstante, claro, después del crecimiento que tiene la economía peruana gracias a las inversiones extranjeras directas hechas sobre el Pacífico, particularmente el puerto de Chancay, pues vemos una leve desaceleración entre el año 2024 y el año 2025. También tenemos que decir que hay algunos efectos asociados a los commodities que en la región nos vienen golpeando. Y entonces, mientras se toca el lado A, para quienes tienen más de 35, 40 años dentro de la audiencia, recuerdan que poníamos discos y que había un lado A y había un lado B del disco. Con lo cual, en el lado A, en tanto que se afecta las condiciones del crecimiento económico, pues de otra parte también vemos cómo se afecta la composición de indicadores como el desempleo, situación misma en Chile, con cambio de gobierno, nuevas directrices políticas y una nueva visión pro mercado en el caso de Chile. Y claramente uno de los casos de estudio que todos estamos estudiando mucho tiene que ver con la situación de Brasil, en donde pareciera que la inflación no ajusta del todo y eso ha hecho que la tasa de política monetaria que estaba en el 13,25% ascienda al 15% con un deterioro significativo de la confianza del consumidor y también con lidiando aún con esas condiciones de déficit fiscal que sabemos que trae el presidente Lula gestionando desde principios de su mandato. En el caso particular de Bolivia, sabiendo nosotros desde el año pasado la crisis por la que estaba aventurando Bolivia, claramente pues entonces empezamos a encontrar los resultados de ese proceso de crisis con déficit gasífero, con déficit de dólares. En Bolivia, entonces empezamos a ver cómo viene un proceso de recuperación en Bolivia, en ciernes, pero aún digamos que de una u otra manera Bolivia no toca el punto, Bolivia no logra encontrar ese clic on para mejorar las condiciones
de desarrollo de su economía en el año contra año. Uruguay también se nos deja ver relativamente desacelerado y ahí en el sur por las demandas de celulosa de madera y algunos otros commodities. Y en el caso de Argentina encontramos un rebote significativo que, como veremos, tiene mucho que ver con los componentes de inflación en Argentina, que pareciera que empiezan progresivamente a solucionarse desde la inflación, pero que si lo revisamos desde los componentes de tasa de cambio, de salario mínimo y de confianza del consumidor, por ahí todavía tenemos retos que solucionar. Entonces, ¿qué hemos visto en general frente a esa relación economía-consumidor en la región? Pues uno, las recuperaciones del gasto de los hogares en algunos países de la región, entre otros, parte de la realidad de México, por ejemplo, como para tener un parangón frente a uno de estos grandes de la región. Centroamérica muy establecida y Sudamérica con unas leves desaceleraciones. En términos de gasto de los hogares, pues claramente viniendo desde territorio negativo, Argentina se nos deja ver con crecimientos, viene de un territorio negativo bastante denso, entonces con bases bajas, digamos que frente a un leve crecimiento empezamos a encontrar, pareciera que algún tipo de aceleración en el gasto de los argentinos. Bien sabemos que también están al frente de una reforma laboral bastante tensa. Esperemos a ver cómo el presidente del Ejecutivo de la Casa Rosada soluciona parte de estas situaciones, ¿no? Entonces, Bolivia con una desaceleración en el gasto, Costa Rica ante el rebote de la inflación en Costa Rica, pues entonces mengua un poco la situación y también con esos paretos entre en formalidad e informalidad en Costa Rica, digamos que aquellos que están dedicados a servicios y mano de obra agricultora, pues no tienen la misma compensación que podrían tener otros sectores de la economía. Eso hace que tengamos un ajuste en el carro de mercado de los costarricenses. Perú recuperando gasto, México recuperando gasto, Dominicana con una leve contracción, Honduras de la misma manera, Guatemala muy establecido y Colombia rebota después de haber tenido un gasto en el año 2024 muy concentrado, cerca del 1%, rebota Colombia y cierra este año con consumo privado variando a números del 3,7%. Se recoge un poquito Panamá, se recoge un poquito Paraguay, Chile remando, tratando de ser resiliente y en el caso particular de Ecuador, claro, la canasta de gasto de los ecuatorianos por todos estos efectos en el norte del país y demás, se contrae un poco. Entre tanto, Salvador y Brasil tienen gasto o son hogares que están poniendo menos dentro de su carro de mercado y eso pues de una u otra forma, más tratándose de Brasil, una de las economías más grandes de la región, pues eso eventualmente se siente. Aquí tendríamos que decir que una de las noticias regionales interesantes tiene que ver con cómo se comporta la inflación. Y pasamos de una inflación en Argentina del 220% a una inflación que se concentra en el 41,9 en variaciones anuales. Entonces, sin duda uno estaría tentado a pensar que eventualmente esto garantiza que todos los hogares argentinos pongan un poco más de producto dentro de su carro de mercado y en algunos casos sí y en otros casos no. No, es decir, tengamos presente que la condición del dólar en el caso particular de Argentina y hablando del dólar desde bienes durables o semidurables, tiene algunas connotaciones que es importante observar. Y ahí tendríamos que decir que, claro, para efectos de los semidurables como vestuario, tecnología, ¿no? Algunos bienes asociados a la canasta de educación, productos para el hogar y en donde hay una importante dependencia de las importaciones, entonces claramente pues esos ajustes presentes en el proceso
de una u otra forma pueden dejar que algunos hogares asistan o no a la compra de este tipo de productos, ¿no? Y tengamos presente también para el año 2026 que esas tensiones alrededor de lo laboral en países como Argentina, en países como Colombia, les debo el otro, lo tenía muy presente en mis notas por acá, pero esos ajustes en lo laboral sin duda pueden llegar a terminar generando algunas afectaciones a la hora de que estos compradores y consumidores asistan a la modificación de sus carros de mercado. Eventualmente por la no presencia de dólares en Bolivia durante el año pasado, la escasez de dólar en Bolivia durante el año pasado, una de las cosas con las que nos encontramos es que hay un ajuste inflacionario bastante significativo en el caso de Bolivia. Veremos a ver cómo los bolivianos, claro, no solamente el asunto de la carencia de dólares, sino también, claro, algunos otros ajustes en función de las importaciones y demás que se puedan producir en territorio boliviano, hacen que la inflación en Bolivia el año pasado cierre con una variación del 19,5% frente al año inmediatamente anterior. Colombia sigue lidiando con la inflación, Brasil no logra establecerse. En el caso de países como Honduras, Chile y Paraguay, pues los vemos muy pegados a la tendencia que de una u otra forma traía o se traía desde el año 2024. Países como República Dominicana observan un repunte en su variación de precios al 3,9% y de ahí hacia abajo empezamos a encontrar países como México que hicieron la tarea, Guatemala también, Perú de la misma forma, Ecuador, claro, estando dolarizado frente al ajuste de los precios del dólar a nivel internacional, pues hay una serie de impactos y también frente a la desaceleración de la demanda empezamos a encontrar en Ecuador una, un, una búsqueda de esos precios en mejores condiciones ante las necesidades de los hogares ecuatorianos. Costa Rica y Panamá muy parqueados en zona cero y de ahí hacia arriba, ¿qué es lo que empezamos a encontrarnos? Uno, claro, por las condiciones mismas de mercado de Bolivia, por las condiciones mismas de mercado de Colombia, por las condiciones mismas de mercados como el de Paraguay, que no crecen mucho, pero crecen. Si vemos una inflación anual que tiene una tendencia a crecer sustancialmente y deja una Mm. Suramérica en promedio con una variación del 5,7%. En el caso de algunas otras latitudes, fíjese que Centroamérica se nos deja ver con una variación de precios más lenta, que es una variación de precios que se mueve más despacio y que de una u otra forma insta a pensar, bueno, ¿y entonces desde dónde se están moviendo los precios en la región? Noticia número uno. Yo creo que la noticia número uno tiene que ver fundamentalmente con una inflación en no durables y cuando hablo de no durables hablo de cebolla, limón, arroz, frijoles, de toda la gran canasta de productos muy básicos del consumo cotidiano, productos para el aseo del hogar, productos para el aseo personal, ¿no? Esos productos que consumimos, que agotamos entre 0 y 6 meses. Entonces, fíjese usted que en el caso particular de México, crecen los no durables en Centroamérica también y en Sudamérica también. La noticia es una estabilización en la dinámica de precios de los no durables que permite que los hogares garanticen esos no durables dentro de su composición de gasto. En el caso particular de los semidurables, fíjese que también hay una dinámica significativa, es decir, los semidurables, ahí tenemos vestuario, calzado, productos que agotamos dentro de nuestra canasta de consumo entre los 6 y los 18 meses. Ahí estamos viendo una inflación del 0,8%, una velocidad en la variación de precios del 0,8%, lo cual nos permite ver que México viene con una muy buena dinámica, Centroamérica también, eventualmente donde las noticias parecieran no estar muy chéveres, es en Sudamérica. En el caso de los durables, tenemos que decir que los durables se han estado moviendo
de manera significativa en toda la región, con una inflación que gracias a las decisiones de política monetaria que se han tomado, pues se permite que los hogares de una u otra forma accedan a esos bienes durables. Sé que la situación general de Colombia no es un parangón para lo que pueda estar sucediendo en toda la región, pero voy a hablar del caso particular de mi país. Aquí en Colombia tuvimos el año pasado ventas de vehículos, 240.000 vehículos nuevos el año pasado, 1.100.000 motos nuevas entraron al mercado en Colombia. Entonces, claro, y yo también pienso que al final ese ajuste que ha venido produciéndose en el dólar a nivel global permite que tengamos un mejor acceso a bienes semidurables y a bienes durables vía importación, sabiendo que estos dos elementos son fundamentales dentro de los centros comerciales de la región. ¿Dónde está el gran dolor de cabeza? Pues el gran dolor de cabeza se encuentra en los servicios. Y fíjese que con una variación del precio de los servicios del 5,6%, los servicios tienen una contracción de gasto real en México, insisto, como parangón, como Pareto. Centroamérica también presenta una contracción en los servicios y Suramérica de manera muy significativa nos está dejando ver en los servicios una contracción significativa. Entonces, claro, cada país nos deja ver realidades absolutamente distintas. Vemos un Salvador que contrae en semidurables, en moda, vestuario, calzado, algunos productos de tecnología a negativos del 0,7, que contrae en bienes durables, que contrae en no durables, en la canasta de gasto básica y sin duda uno de los grandes dolores o una de las grandes caídas en la forma en que se constituye por tipos de bienes el carro de mercado de los salvadoreños es en los servicios. Situación relativamente similar en el caso de Brasil. Ecuador garantizando semidurables, Ecuador moviéndose en algunos durables, tratando de designarle a los no durables una variación en gasto real del 0,8 y unos servicios que se mueven al 0,5. Fíjense que Chile también es un país que eventualmente está castigando un poco los servicios. Entonces, al final nos encontramos, claro, con un Costa Rica que por sus condiciones de tasa de interés e inflación permite un mejor acceso de los hogares costarricenses a cierto tipo de bienes, productos y servicios. Y ahí tenemos que decir que ante una mejor composición de los ingresos en nuestros países, pues nos permitimos tratar de garantizar alimentos, vivienda y transporte y acto seguido rebalanceamos nuestra dinámica de gasto. Y rebalanceada esa dinámica de gasto, tenemos que decir que en muchos componentes, por ejemplo, fíjense que en los servicios en todos nuestros países la inflación golpea de manera significativa. Entonces, viendo el carro de mercado en sus composiciones generales, ¿qué tenemos que decir? Uno, que si eventualmente tuviéramos muchas penas que nos duelen en el alma, en América Latina, lo que pasó el año pasado es que parece que esas penas tratamos de sosegarlas con alcohol. Entonces, bebidas alcohólicas y tabaco fue una de las categorías que mayor variación tuvo dentro del bolsillo de los latinoamericanos, creciendo en reales alrededor del 4,3, un punto más o menos por encima del crecimiento de todas las canastas de gasto promediadas en la región. Después le dimos paso a todo lo que tiene que ver con la información, las telecomunicaciones, y aquí tenemos que decir que sin duda lo que pase, los productos y servicios conectados alrededor de nuestros dispositivos móviles generan una dinámica. Eso es lo que yo eventualmente llamo, o que creo que André está por ahí de mi equipo, eso es lo que llamamos esa canasta que se me note, ¿no? Y las canastas que se me note son estas canastas a través de las cuales el consumidor trata de una u otra forma de rebalancear mejor a la hora de aproximarnos y de entenderlo. Es como desde dónde trato de conseguir o de constituir mayor niveles de bienestar, ¿no? Y es en esa categoría telco en donde lo estamos viendo.
Sí, podríamos hablar de la obsolescencia programada, sí, podríamos hablar de muchas otras cosas, pero lo que sucede, los consumos de inteligencias artificiales, redes sociales, los audífonos, las gafas de realidad aumentada u otro tipo de gafas, pequeños dispositivos wearables, en donde hemos visto relojes, anillos y de todo tipo, ahí es en donde culturalmente los consumidores pareciera que están depositando gran parte de ese que se me note, ¿no? Otra noticia interesante es lo que sucede alrededor de la educación en la región y ahí lo que hemos visto es un crecimiento del 4,1% con dos grandes tendencias a saber. La primera tiene que ver, claro, con el Ahorita no, porque despunte de no me algunos consuman todo. subsidios en países como No sé. Argentina, en países como Perú, en países como Costa Rica, ¿no? Entonces, el desmonte de una serie de subsidios hace que la educación gane participación dentro del bolsillo. Primera lectura. Segunda lectura, en algunos de nuestros países, como Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, en donde hemos visto una desaceleración demográfica, entonces la mayor adquisición de capacidades por toda esta ola de las inteligencias artificiales, por toda esta ola de los componentes asociados a habilidades blandas y demás, están gozando de mayor participación en las universidades y desde ahí las demandas. Transporte y comunicaciones en tercer caso, 3,9. Hablamos no solamente del carro en genérico, sino de los carros eléctricos, gozando de una dinámica particular en países como Colombia, en países como Chile, en países como Costa Rica, en países como República Dominicana. Entonces empezamos a ver también, y muy en Centroamérica también teniendo de presente, em, que el asunto de los combustibles es un dolor sensible en los países de Centroamérica y del Caribe. Salud, una inversión, una variación en el gasto del 3,9%, restaurantes y hoteles del 3,6%, vivienda del 3,6%, bienes y servicios diversos, en donde ahí tenemos en su gran mayoría algunos bienes durables o algunos bienes para el cuidado personal. Vestuario y calzado moviéndose al 3,4, recreación y cultura alrededor del 3,1 y muebles y artículos para el hogar alrededor del 3,0. Entonces, si hablamos de la composición de las canastas y nos vamos comparados contra el año 2022, tenemos que decir que en todos los casos estamos experimentando, es decir, la tendencia que se ve cerrado el año 2025 es muy negativa, ¿no? Pero claro, es que me estoy comparando contra el año 2022. Samir, ¿y por qué nos comparamos contra el 22? Hombre, porque pareciera que en general en la región el 22 fue el punto de partida posterior a los confinamientos de 20 y 21. Entonces, para reducir esos ruidos que tendríamos en torno a 20 y 21, pues lo que hacemos es que nos comparamos contra 22 para ver esa dinámica hacia dónde nos conduce. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver lo que sucede en torno a la inflación anual, sí sucede mucho que restaurantes y hoteles empieza a ganar repunte en función de la inflación. Y entonces, en la región alrededor del costo de la mano de obra, del costo de los arriendos, del costo de los servicios públicos. Algunos países como Guatemala, Honduras, Chile, México y Colombia contribuyen a que se desacelere un poco la tasa de crecimiento, pero también pues apriete un poco más las condiciones del bolsillo. En ese orden de ideas, claro, tenemos y hago la salvedad de la inflación particularmente porque se nos está constituyendo en un asunto sensible a la hora de entender ese carro de mercado de los latinoamericanos. Entonces, ¿qué otros elementos pueden estar impactando ese carro de mercado? Uno, sin duda, el asunto del crecimiento económico. Dos, toda la dinámica de fragmentación geopolítica global nos impacta a todos de manera directa. Es decir, claro, las presiones que se generaron entre Ecuador y Colombia hace unos días, por ejemplo, nos pusieron a pensar a nosotros desde Colombia, oiga, los productos que nosotros ponemos en el Ecuador, en donde ponemos varios productos que tienen que ver con el sistema moda, muy importante.
para nuestro país, entonces decimos miércoles, con aranceles del 30%. Pero también entonces la respuesta de Colombia al margen es, bueno, vamos a recortar energía de la que le vendemos a Ecuador, ¿no? O las presiones y tensiones que en este momento emergen en Chile, en Bolivia, ¿no? La cercanía de Argentina con Estados Unidos, una financiación importante para un proceso de dolarización de la economía argentina y la subvención de deuda. Pero por el otro lado, también en el caso particular de Brasil, las tensiones existentes con Estados Unidos, en tanto que Estados Unidos dice, vamos a interponer aranceles del 50% gracias a la participación de Brasil en los BRICS. Entonces, cuidado porque esa fragmentación geopolítica, pero también esa movida de péndulo en América Latina nos está moviendo las fibras de la económico. Hoy estaba en una conversación aquí en una universidad en Cali, en el suroccidente de Colombia, y una de las cosas que decíamos es, yo sí creo que hay algo que tenemos que aprender de Perú, por ejemplo, y es, los peruanos siempre que tengo la oportunidad de hablar con ellos y que tengo algún proceso de intercambio de misivas con algún analista en Perú, lo que siempre me dicen es, la economía en Perú va por un lado y la política va por el otro. Sin embargo, ahí estamos con esas tensiones geopolíticas constantes de nuestro relacionamiento con Estados Unidos, China, con uno que otro actor, ¿no? Entonces, también tengamos presente que ese juego de risk que se está jugando a nivel global y para los centros comerciales y para los comercios tiene unos impactos significativos hay presiones sobre la cadena global de suministros. Y esas presiones sobre la cadena global de suministro de una u otra forma también se traducen en todo lo que tiene que ver con los precios de los productos y el encarecimiento de las cadenas productivas, ¿no? Entonces, claro, la inflación mundial parece que reduce, la América Latina todavía está esperando entrar en el rango meta con unas balanzas comerciales, y esto lo digo con todo el cariño del mundo, y es... eh, sabemos, por ejemplo, que la exportación de carne argentina, de cobre en Chile y de frutas en general desde Chile, la exportación de camarón desde Ecuador, la exportación de muchos productos, petróleo, oro, coltán, claro, son commodities. Entonces esa dependencia de los commodities de una u otra manera hace que sintamos de manera muy directa esas tensiones en las que nosotros estamos viviendo. Entonces yo creo que la primera gran noticia del año 2026 es si hay un estancamiento en el crecimiento de la economía global planteada por el Fondo Monetario Internacional en un 3,3%, y si revisan la proyección del 27 se mueve más o menos hacia el mismo lado. Pero cuando uno mira las proyecciones de América en general, digamos, ve un rebote en Estados Unidos, que se espera que por el cambio de su matriz productiva y por todo este juego de pesos y contrapesos que se está dando alrededor de sus competidores a nivel global, pues uno sienta en Estados Unidos eventualmente una mejora en las condiciones económicas. Centroamérica, vuelvo y lo planteo, por su cercanía, por lo estratégica que resulta Centroamérica, pero también por este juego de tensiones de pesos y contrapesos, pues entonces empezamos a encontrar una Centroamérica, Salvador, Honduras, Guatemala, muy estratégicos en el Pacífico, México pedaleándole un poco a la situación, Dominicana, un gran destino turístico, Costa Rica con una mayor agregación de valor, nos deja ver una tasa de crecimiento un poco más sostenida, cercana al 3,8%, mientras Suramérica, mucho más dependiente de lo que sucede alrededor de los commodities, pues sin duda siente algunas presiones, ¿no? Y entonces, y frente a eso, claro, si se desacelera China, sufrimos. Si empezamos a sentir mucho más toda esta presión que ejerce el medio ambiente en América del Sur particularmente, entonces se ven afectadas las producciones agrícolas. Toda la energía hidroeléctrica pasa por algunos impactos progresivos, constantes y difíciles. Y claro, insisto, pues
parado un poco desde la realidad de Colombia, pero observando lo que pasó en el norte del Perú el año pasado, el apagón en Ecuador, el corredor seco de Centroamérica hace un par de años, en fin, pues todas estas condiciones y hoy inundado el Caribe colombiano, pues tenemos que decir, claro, esa dependencia comunitaria, eventualmente factores como los climáticos nos impactan de manera directa y sin duda seguimos pedaleando todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal en nuestros países y claramente esa relación importación, exportación, importación, exportación en función del dólar, claramente podrían afectarnos las demandas agregadas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues países como Argentina, Colombia, Brasil, Chile se han permitido correcciones macroeconómicas importantes. Lo planteaba desde el friendshoring, el nearshoring y la reconfiguración de cadenas globales desde hay algunos casos y estamos esperando de todas maneras que se produzca este ajuste de la inflación en nuestros países. Entonces, claro, una América Latina que hoy espera en relación con los Estados Unidos y con China poder tener negocios, ahí pareciera que están pasando los negocios, eventualmente algunos nos vemos lejos en esto de la producción de celulosa de madera, carne de res, soya en el caso de Brasil y de Argentina, café, cacao, cobre, oro, ¿cierto? Entonces, en esa reconfiguración de a quién le vendo, cómo le vendo, cuánto le vendo, entonces las influencias estructurales hacen que cambie un poco la cosa y que tengamos un sistema de pesos y contrapesos que nos mantienen viendo y nos mantienen mirando, bien sea a Washington o a Pekín. Y esas tensiones además se suman a las tensiones que eventualmente nosotros tenemos al interior de nuestros países. Entonces, algunos países como el caso particular de Costa Rica, el incremento del crimen, em, todo el asunto de exploración y explotación de petróleo, de gas, la construcción de energía, sin duda hacen que tengamos esas tensiones constantes en toda la región. La presión sobre lo migratorio afecta muchísimo lo que pueda pasar alrededor de Centroamérica y entre nosotros y en nuestras relaciones también hay tensiones significativas que deberían ajustarse. Entonces, ahí a tener presente, uno, Costa Rica, proceso electoral, Brasil, proceso electoral, Perú, proceso electoral, Colombia, proceso electoral. Y esos procesos electorales van a definir un poco también de esas tensiones, pesos y contrapesos que sabemos que se desarrollan y que existen. Entonces, revisando un poco la presión en la cadena de los suministros, ya lo había planteado. Hoy dependemos mucho de los suministros. Hoy ha hecho mucha carrera esta famosísima frase de las tierras raras, que nosotros no sabemos qué contienen las tierras raras, pero que sabemos que eventualmente entre Bolivia y Chile hay unos importantes yacimientos de litio, etcétera. Que sabemos que en algunos de nuestros territorios la producción de agua es absolutamente significativa para la industria tecnológica, pero que la demanda de oro, de plata, de zinc, ¿no? De una u otra manera hacen que dependamos en cierta medida de eso. Eh, Tensiones como por ejemplo la que estamos viendo en este momento en Irán. Tensiones como por ejemplo la que estamos viendo en el Caribe con Cuba, sin duda ponen también o nos ponen nos ponen de frente ante una realidad que tiene que ver no solamente con eso político, sino también con cómo se mueven los fletes, las congestiones portuarias, las interrupciones en las cadenas de suministros y sin duda esos elementos muy sensibles de una era que se estima tiene muchos conflictos encima. Entonces, pues eso termina afectando la fluidez de la logística internacional. Presiones arancelarias y políticas y comerciales se constituyeron en el nuevo rifle con el cual estamos mainando diferentes tensiones y en guerra, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con metales preciosos
si en el primer trimestre del año 2015 yo compraba algún producto de metales preciosos y tenía un precio de 100 unidades monetarias, estoy haciendo a 332. Entonces, la demanda de la industria tecnológica de metales como el oro, la plata, pero también la caída de tasas de interés por parte de la Fed en los Estados Unidos reconfiguran los precios del oro a nivel global y todos los días escuchamos que se toca un nuevo récord, ¿no? Los productos destinados a la industria, a las industrias, a estas llamadas industrias inteligentes, también de una u otra manera vienen con unas demandas de recursos bastante significativos. Claramente el agro, que en la región es un potenciador importante de nuestras economías, hoy está pasando, digamos que por la dinámica de precios a nivel internacional, pues pareciera que tiene un crecimiento flat y al final también los precios del petróleo se han visto de alguna u otra forma afectados. Entonces, sin duda la relación que tenemos con los commodities, a quién se los vendemos, cómo se los vendemos, a qué precio se los vendemos, eso termina afectando de una u otra manera las economías y los bolsillos de la gente que vive en nuestros países, ¿no? Entonces, si la producción cafetera, que por ejemplo, en el año 2025, en parte de ello recuperó Brasil vendiéndole a Estados Unidos, pues claro, esa producción cafetera afecta positivamente a unos hogares en algunas regiones del país, ¿no? En el caso de Colombia, el platino que se le vende a China, o en el caso de oro, del oro que le vende México a Polonia, pues sin duda, esto termina tocando la realidad de múltiples hogares y eso, de una u otra forma, mueve los carros de mercado en la región. Entonces, el transporte a mar profundo ha venido teniendo un incremento significativo comparado contra el primer trimestre del año 2015, creciendo a números del 33%, lo cual nos plantea que al final ese transporte a mar profundo es más caro. Claro, hemos tenido un ajuste en los fletes y probablemente las condiciones de la guerra, de las guerras internacionales, de estas guerras, ¿no? De estas avalanchas de pesos y contrapesos que hemos estado viendo y de las cuales hemos estado hablando, pues sin duda han hecho un ajuste en el asunto de los fletes. Pero el transporte sigue siendo un dolor de cabeza y eso claramente viendo la variación de la carga movilizada, pues nos deja ver que en Ecuador esto está siendo más caro. Probablemente países como Costa Rica o Honduras con una variación anual del volumen de carga total movido un poquito más bajo, Argentina y Dominicana con algunas contracciones y de ahí hacia arriba tratando de movilizarlo, ¿no? Entonces, algunos territorios con un mejor comportamiento que otros, entre otros todo lo que tiene que ver con el Pacífico y de allá hacia adelante diciéndoles si los aranceles terminan, insisto, siendo esa pistola que tenemos unos contra otros puesta en la cabeza y que de esos aranceles depende mucho no solamente la variación de inflación de eso que ofrecemos en nuestra góndola o en nuestras vitrinas, sino también en la relación con la producción. Entonces, oportunidades. Yo sí creo que la producción de agua, la producción de litio, de cobre, de hierro, toda la producción de no solamente de este tipo de productos, sino también lo que estamos viendo alrededor de carne de res, pollo, huevo, camarón, tilapia, café, cacao, es una oportunidad para la región y se nos vuelven recursos estratégicos que movilizan de una u otra manera nuestras economías. Pero eso está afectado por un reto de altísima dependencia. Hoy estamos dependientes de lo que nos pase mucho con Estados Unidos o de lo que nos pase con China. Claro, la relocalización es un territorio que captura inversión y está capturando parte de esa inversión en Centroamérica y me moviliza parte de esa Centroamérica. Pero en el caso de nuestra América del Sur, tenemos retos significativos al respecto, ¿no? Ahí tenemos retos a la hora de hablar de esa inversión extranjera directa. La presión arancelaria sin duda nos afecta, nos toca a todos. Estamos en un territorio de redistribución de la competitividad y eso me parece que es importante plantearlo. Y es cómo
somos, cómo agregamos más valor. No se olvide que marca es la tangibilización de una oferta de valor a través de un producto o servicio y que tenemos en este momento cada vez más compradores y más consumidores que están buscando que esas marcas solucionen sus necesidades. En ese orden de ideas, siento que el reto que tenemos alrededor de la formalidad en América Latina, o mejor aún, de la informalidad en muchos de nuestros países, Perú, Bolivia, Guatemala, con unas informalidades muy altas, eso también tiene que ver con cómo nos formalizamos en función de construir más competitividad, ser mucho más competitivos, porque sin duda ahí hay oportunidades alrededor de lo comercial. Claro, las exigencias regulatorias, mercados cada vez más protegidos, mercados cada vez más restrictivos, cada vez nos estamos cuidando más de qué es lo que entra por nuestras fronteras. Entonces, esas regulaciones o esas exigencias regulatorias hacen que tengamos ventajas competitivas, como el caso de Colombia vendiéndole pollo o huevo al Japón, o también toda la tensión que se está generando en este momento en Europa por la compra de alimentos o vegetales provenientes de América Latina. Claro, tenemos en nuestros países muchas ventajas competitivas alrededor de lo logístico y en lo regional y creemos que podemos aprovecharlas, ¿no? Entonces, inflación es un reto, lo planteamos. eh, América Latina, como se lo planteaba al inicio de esta conversación, tiene condiciones poco uniformes, y frente a esa inflación en América Latina tenemos retos absolutamente significativos. Hay algunos países como Honduras, hay algunos países como Brasil, como Paraguay, como México, hay algunos países como Ecuador que han venido haciendo la tarea de manera muy consistente. Hay algunos otros como Colombia, en donde vía el desarrollo de una variación en el salario mínimo del 23,7%, incrementamos de manera significativa los costes de producción. Entonces eso va a terminar afectando la inflación en Colombia, que se ubicaba en el 5,1% y para este año está proyectada alrededor del 6, entre el 6,1 y el 6,5. Entonces, ahí tenemos elementos a considerar, ahí tenemos elementos que nos retan. Esta se la dejo para que usted le eche un ojo, porque si eventualmente usted está pensando, por ejemplo, en desarrollar promociones, este análisis histórico de la causación de la inflación le cuenta un poco, ¿cierto? Si frente a la presión que vemos en enero en países como Colombia o México, sea un buen momento o no. Colombia, por ejemplo, va a tener enero, febrero, marzo, presiones significativas alrededor de la inflación. La va a sentir mucho más en marzo países como Perú, Ecuador la va a sentir mucho más en abril. Entonces, esas inflaciones causadas de una u otra manera mes tras mes nos invitan a pensar desde los históricos, por lo menos, cuál vendría a ser un muy buen momento para tener mucha más comunicación con los compradores y con los consumidores, y cuál vendría a ser esa estrategia que de una u otra manera nos movilicen más y nos hagan tomar más territorio dentro del bolsillo de nuestros compradores y consumidores. Entonces, para ir terminando y para ir cerrando esta conversación, nos metemos en el carro de mercado de la región. Dijimos, la región estabiliza un poco el gasto, pero esa estabilización en el gasto hace también que veamos volatilidades en algunos momentos del año y claro, vemos a un Bolivia, por ejemplo, que en el primer trimestre comparado se nos desacelera un poquito, y que tiene en el cuarto trimestre una mayor dinámica de gasto o que moviliza mucho más el gasto de los hogares, al igual que Colombia, al igual que Perú ese último trimestre, al igual que Honduras y al igual que Dominicana.
Entonces, esos momentos en los cuales usted puede darse cuenta, por ejemplo, la tensión de tercer trimestre en Argentina, ¿no? En donde se nos desacelera el gasto históricamente, revisando datos entre 23 y 25, sin duda también en cruce con la inflación puesta por encima, nos invita a pensar un poco en cómo, vuelvo a lo mismo, mover a este comprador y a este consumidor. Alrededor de la toma de decisiones, pero también cuáles pueden ser los productos que de una u otra forma resultan más significativos dentro del bolsillo. Por ejemplo, a los no durables les estamos dedicando más plata, pero los durables progresivamente o los semidurables han venido tomando más posesión dentro del bolsillo de los latinoamericanos, ¿no? Hay países como los durables en reales, en donde Salvador, México y Panamá hemos visto una dinámica muy interesante. Y hablo de la situación específica de Salvador y México, en donde, claro, tuvimos un freno en las remesas, o se pudo ver un freno en las remesas. Sin embargo, claro, las remesas que han venido entrando se han venido moviendo mucho al territorio de los durables para tratar de garantizar que ese dinero efectivamente tenga un peso significativo, casi que como un activo corriente para los hogares. En el caso de los semidurables, países como Panamá, Ecuador, Honduras, Guate y Perú, con una muy buena dinámica alrededor de los semidurables, y ahí podríamos hablar del efecto que puede llegar a tener no solamente la producción de Guatemala, sino también los efectos como el turismo y demás que han venido o que pueden llegar a dinamizar mejor las economías de nuestros países, y en los servicios países como Brasil, Colombia, Costa Rica y Chile, en donde encontramos que tras el aumento de las tarifas, tras cambios o ajustes regulatorios, pues nos invitamos los hogares a tratar de ajustar el bolsillo tanto en reales como en corrientes para acceder a este tipo de servicios. Y en los no durables, Honduras, de golpe, de los países de la región que más está tratando de garantizar esta canasta. Entonces, claro, los aportes a lo que nosotros estamos observando tienen dos miradas, y es, estamos dedicando en gran medida, vemos variar en 3,4% esa canasta de lo que es esencial. Entonces, lo que es esencial se ha movido en cada país, le damos una preponderancia distinta. Fíjese que frente a la crisis de Bolivia, Bolivia trata de garantizar eso que es esencial, ¿no? Pero cuando nos movemos un poco, por ejemplo, a países como el caso de Panamá, fíjese que es mucho más ajustable, es mucho más maleable, es mucho más flexible todo lo que sucede alrededor de la dinámica de gasto. Entonces, alerta porque hay países como Brasil, en donde esa contracción es generalizada, o en donde en Colombia, que aunque crece el gasto, estamos poniendo a crecer ese gasto, bien sea de lo esencial, lo ajustable, lo flexible, bastante, bastante poquito, muy, muy concentrado, ¿no? ¿Y qué es lo esencial? Se estará preguntando usted. Entonces, esa canasta de lo esencial nosotros la derivamos a alimentos para el hogar, vivienda, transporte, educación, salud y comunicaciones. Ahí tenemos concentrada en gran medida esa dinámica, ¿no? Eh, Crítico lo de educación, por ejemplo, que frente al desmonte de muchos subsidios, los hogares han tenido que hacer un esfuerzo significativo para poder garantizar en reales que el peso de la categoría sea subsiguiente frente a sus necesidades. Interesante lo que pasa alrededor de toda la dinámica de comunicaciones, gracias a esos gadgets de lo que hablábamos hace un rato en... en en, o ajustada a nuestros dispositivos móviles, ¿no? Entonces, en bienes y servicios diversos, una movida muy fuerte en plata, y claro, le podemos dedicar en reales a vestuario, a calzado o a muebles y electrodomésticos para el hogar, en donde en Argentina se está moviendo muy bien en reales este rubro, también la ropita, y en Colombia, pues todo el tema de cuidado personal, todo el tema de en esos bienes diversos, cuidado personal y uno que otro gustico nos estamos dando. En restaurantes y hoteles, Colombia está dedicando mucho en plata.
Y Colombia le está metiendo mucho al asunto de la recreación, la cultura y el entretenimiento, ¿no? Seguido de Chile y Argentina en la región. Y claramente, cerrando ya esta conversación, tendríamos que decir que dejando tendencias muy expuestas, podríamos decir, uno, la confianza es un activo estratégico y aquí lo que hicimos fue tratar de recoger una suma de tendencias que estudiamos en el mercado. Entonces, es importante que las marcas desarrollen confianza, que establezcan canales de comunicación pensados muy específicamente en solucionar las necesidades del consumidor. Dos, alerta, hay un boom del bienestar. Eso que hemos estado escuchando mucho de los problemas de salud mental en la población, de la presencia muy marcada de depresión, de ese aburrimiento, de esa bulia que podríamos encontrar en algunos segmentos de la población. Es importante que usted tenga en cuenta que hoy las marcas se están conectando mucho con dos elementos centrales. Uno, el bienestar y dos, el propósito. No le tengamos miedo a lo local en América Latina. La media en general nos está mostrando muchísimas cosas. Usted puede o no ser seguidor de Bad Bunny, pero sin duda lo que pasó frente o de cara al Super Bowl nos dejó lecciones desde esa perspectiva. Pero no solamente eso, las producciones locales en los streamings como Agua para Chocolate, 100 años de soledad, etcétera, se constituyen en una forma de mostrarnos la grandeza y la relevancia de lo local, de nuestras comidas, de nuestros textiles y de nuestros productos. Cuidado, cada vez estamos frente a consumidores más pragmáticos y esos consumidores muy pragmáticos hoy tienen una conexión profunda con la sostenibilidad. No es solamente, diría el profesor Joseph Fine, decir que somos cool, sino también hacerlo. Si no lo hacemos, es mejor que no lo digamos. Y si lo somos, si somos muy cool, si hacemos las cosas muy bien, si nos conectamos muy bien, dejemos más bien que los consumidores hablen por nosotros. Alerta con la multicanalidad. Muchos dirán, no hablamos mucho de inteligencia artificial, no hablamos mucho de comercio electrónico. Tenía una hora y ya estoy pasado algunos minutos, muchos minutos, pero sin duda la multicanalidad es un asunto absolutamente importante. Seguimos tras la búsqueda de experiencia, eso que veíamos del crecimiento del entretenimiento en Colombia, Chile y Argentina, sin duda tiene mucho que ver con ello. Y la nostalgia generalizada, la relación con estos consumidores de la generación X y demás, esa relación con las nostalgias conecta y mueve. El consumidor está cuidando su bolsillo, el consumidor está tratando de que la platica rinda, el consumidor está buscando sortear muy bien, particularmente esa inflación en servicios. Hagámosle la vida fácil al comprador y al consumidor. Y claro, este año que hay mundial, este año que pareciera, ¿no? Que este mundial que tenemos en Estados Unidos, Canadá, México, para algunos se siente cerca, para otros se siente lejos. Argentina fue campeona hace 4 años y entre nuestros países se mueve también mucho. Esto de ante la adversidad nos hacemos más fuertes, diría el maestro Eduardo Galeano. Usted, un latinoamericano, lo último que puedo decirle es que no. Yo creo que frente a eso, el optimismo de las marcas, no dejarnos infectar por el hate que eventualmente se mueve en redes sociales, ayuda mucho a que optimicemos los canales de comunicación. Aquí estamos por ustedes. Perdónenme si me alargué estos minuticos, pero me parecía interesante poder entregarle esta información que espero que haya sido de mucho valor para su toma de decisiones. Entonces, quedamos en manos del equipo de Click. Si hay alguna inquietud, duda, pregunta o comentario, estoy más que atento de poder colaborar y de contribuir con ello. Muchas gracias, Amir. Sí, por supuesto, tenemos un espacio pequeño de preguntas. Si existe alguna pregunta que podamos abrir el micrófono, de pronto escribirla en el chat, muy bienvenida. También, pues obviamente, de antemano y para finalizar, te agradezco mucho esta disposición. Estábamos, por supuesto, en función de poder ofrecer este tipo de contenido para todos los que son miembros de Click y que actualmente pues están también de cara a toda la gestión que se viene de ahora en adelante con este 2026 tan prometedor y tan retador
para muchas de nuestras, digamos que organizaciones que están aquí pendientes hoy. Así que, bueno, veo que no hay ninguna pregunta, veo que hay manitos levantadas por reacciones que nos han enviado. Así que también cuenten con nosotros, cuenten con el contacto de Samir, que también va a estar en función también para que lo podamos compartir con ustedes. Y cualquier duda, inquietud, también pues se pueden comunicar a través de nosotros. Estaremos compartiendo las memorias, así como la presentación. Entonces, a quienes se han inscrito, por favor, pues solicitármela o se la enviamos directamente al correo. Entonces, Samir, mil gracias. Es un No, a gusto que hayas ustedes estado con gracias. Un nosotros y abrazo a ustedes grande. que estén conectados. Que estén Gracias. muy Muchas bien. gracias. Chao.